Y sabes algo que yo veo mucho en mis clientes, hay clientes que pierden millones porque se demoran mucho en pensar en tomar una decisión de inversión. ¿Y por qué pasa eso? Porque son inversionistas primerizos, porque no tienen la información, claro, les da miedo, se paralizan. Todo inversionista exitoso recorre el mismo camino. La diferencia está en cuánto tarda en entender en qué etapa están y qué necesitan para subir al siguiente nivel. Y aquí empecé a entender conceptos de apalancamiento, flujo de caja y cómo armar una estructura y un plan para poderlo lograr. Y después, de acuerdo a mi realidad, ahí sí poder decir, hombre, esto sí es alcanzable para mí. ¿Te gustaría evitar perder dinero en tu próxima inversión inmobiliaria? Repito la pregunta. ¿Te gustaría evitar perder dinero en tu próxima inversión inmobiliaria? ¿Sientes que hoy podrías estar tomando decisiones sin la estrategia correcta? El nombre de la conferencia de hoy es Las etapas de un inversionista inmobiliario. Cómo dejar de perder dinero y a empezar a construir patrimonio. Esta conferencia es primera vez que la realizo y la desarrollé pensando en cómo evitar esos errores costosos al momento de invertir en bienes raíces. Ahora te hago una pregunta. ¿Estás invirtiendo o estás gastando? La mayoría de inversionistas colombianos toman decisiones importantes sin una estrategia. El resultado, años de trabajo convertidos en activos que no generan rentabilidad real. Y la invitación es que hoy cambies eso. No sé si al día de hoy has hecho una compra en bienes raíces o conoces a alguien que la haya hecho y después de un tiempo te haya comentado, ¿sabes qué? Perdí dinero porque no supe hacer la compra con estrategia. Perdí dinero porque no sabía los costos y gastos notariales. Perdí dinero porque no sabía cuáles eran los impuestos que tenía que invertir para que la propiedad terminara a mi nombre. Y esos errores en bienes raíces son costosos porque estamos hablando de millones de pesos. O de pronto fue que no compré la propiedad en el tiempo que la tenía que comprar. Y sabes algo que yo veo mucho en mis clientes, hay clientes que pierden millones porque se demoran mucho en pensar en tomar una decisión de inversión. ¿Y por qué pasa eso? Porque son inversionistas primerizos, porque no tienen la información, claro, les da miedo, se paralizan. Pero al momento en que tú entiendes lo que estás haciendo, pues esa parálisis no te va a ocurrir y es ahí donde vas a aprovechar los mejores precios al invertir en bienes raíces. Porque recuerda, si no aprovechas tú las oportunidades, otra persona lo hará. Ahora, hay una realidad incómoda que nadie te dice y es que el 78% de los colombianos invierten sin un plan, invierten sin una estrategia. Solamente compran por emoción, porque le gustó la ubicación, porque le gustó el arquitecto, porque le gustó el diseño del edificio. Por precio o por presión de familiares o amigos. Sin análisis y sin estrategia. Ahora, ¿y sabes qué es lo más cómico de este proceso? Que pierden dinero sin saberlo. Inmuebles que no se valorizan, que generan gastos ocultos, que bloquean capital, que bloquean tu capital porque podrías aprovechar ese dinero en otras inversiones y así poder multiplicar tu capital. Y lo otro, lo hacen solos. Mira, estamos hablando de millones de pesos al momento de invertir y hay personas que lo hacen sin asesoría, sin mentoría, sin comunidad, sin acceso a información estratégica real de personas que ya lo han hecho varias veces y te pueden aportar con sus experiencias. Si has comprado un inmueble y sientes que algo no está funcionando, no estás loco, estás desordenado. Ahora,
Comprar sin estrategia te puede costar años de trabajo. Y si no me estoy dando a entender, comprar sin estrategia te puede costar tiempo, dinero y esfuerzo. Ahora, te estarás preguntando, ¿por qué la gente pierde dinero en bienes raíces? Lo que creen que pasa, no, es que hubo una corrección de mercado y el mercado bajó. O fue porque simplemente tuvieron mala suerte al momento de comprar. O el constructor falló. O el inquilino a quien le arrendé mi inmueble fue un problema. Pero ¿sabes? Lo que realmente pasa es lo siguiente. Compraron sin estrategia financiera. No estructuraron su portafolio. Ignoraron aspectos legales y tributarios y actuaron solos. Y yo pienso que aquí en este punto de actuar solos es donde la mayoría se cohíbe y pierde mucho dinero. No sé si es algo cultural, no sé qué es lo que pasa, pero las personas poco hablan de sus finanzas, poco hablan de sus inversiones. Y debería ser uno de los temas que más compartimos con nuestra familia y amigos, porque si gracias a una idea, gracias a una experiencia de una persona que ya lo haya hecho, pues podrían ganar muchos millones. Es que no estamos hablando de miles, estamos hablando de millones de pesos, simplemente por sentirnos cohibidos de no preguntar y no de pedir una asesoría. Ahora, ¿cuáles son los 6 errores más comunes del inversionista? Si tienes dónde anotar, este es el momento. Recuerda que más vale una mala tinta que una buena memoria. Y número 1, ¿cuál es el error número 1? Compran por emoción y no hacen un análisis adecuado de su inversión. Simplemente dicen el tema de que me encantó el proyecto, me encantó la propiedad. Y ese me encantó destruye más portafolios que cualquier crisis que se pueda presentar en un mercado. Número 2, ignorar los costos ocultos. Administración, impuestos, vacancia. ¿Cuánto en promedio se mantiene vacante una propiedad? Y mientras que se tiene vacante, ¿cuáles son los costos administrativos que tiene la propiedad para que pueda funcionar? El mantenimiento. Esos son los verdaderos costos de un inmueble. Si tú estás comprando sin hacer estos costos antes, pues estás adivinando. Invertir en bienes raíces es lo más lejano a una lotería si sabes sacar tus números. Son ingresos predecibles y estables. Número 3, no usar el apalancamiento estratégico. Siempre recuérdate de Arquímedes, dame una palanca y moveré al mundo. Pagar de contado cuando el crédito podría multiplicar tu portafolio. El otro punto, tener todo en una sola propiedad. Si concentras todo tu capital en una sola propiedad, pues estás corriendo un riesgo. Y es por eso que hablamos de diversificación. La diversificación te da seguridad. Número 5, no planear la venta desde el inicio. ¿Cómo y cuándo vas a liquidar o escalar esa propiedad? Si tenemos un plan, si tenemos una estrategia, vamos a entender en qué momento debemos hacer todas estas cosas para que puedas ganar mucho dinero y para que evites perder dinero. Y actuar sin equipo ni mentoría. El inversionista solitario paga el precio más caro, el de aprender solo. Mira, y si después de ir entendiendo esta información piensas que has perdido dinero en bienes raíces, te quiero decir algo. No estás atrasado, estás desordenado. Y eso tiene solución. Ahora, a lo que vinimos al entrenamiento del día de hoy. Te quiero compartir cuál debe ser el camino del inversionista. Todo inversionista exitoso recorre el mismo camino. La diferencia está en cuánto tarda en entender en qué etapa están y qué necesitan para subir al siguiente nivel. Y he encontrado que el camino de inversionista se puede realizar en 5 pasos. El primero es tener una decisión e inicio. Vamos a profundizar en cada uno de estos. Número 2, cómo vas a ordenarte para tener un crecimiento y un apalancamiento. Número 3, consolidación y diversificación. Recuerda no tener todos los huevos sobre una misma canasta. Vamos a entender también un poco cómo te puedes expandir y cómo hacer
que el dinero trabaje para ti con una renta pasiva, para que así podamos llegar al número de seguridad económica. Si te gustaría saber cuál es el número de seguridad económica, eso lo estuvimos viendo en la clase pasada. No dudes en hacer una pausa e ir y ver el video. Ahora, algo que sí debemos tener claro: cada etapa tiene sus propias reglas, errores típicos y herramientas claves. Conocer tu etapa actual es el primer paso para avanzar. ¿Cuál es la promesa de esta presentación? Es que tú conozcas en qué etapas te encuentras y sepas cuál puede ser el siguiente paso como inversionista en bienes raíces. Ahora, vamos a ir profundizando en cada etapa. Etapa número 1, decisión e inicio. Aquí es donde vamos a hacer nuestra primera inversión, que puede estar entre los 30,000 y los 100,000 dólares. Lo coloqué en dólares para que los colombianos que viven en el exterior pues les quede mucho más fácil sacar las cuentas. Aquí es donde las personas aún están aprendiendo las reglas de juego. ¿Cuáles son los errores típicos de la etapa 1? Comprar lo primero que se te aparece. O sea, que no te tomes el tiempo de buscar y de comparar propiedades para que tomes una buena decisión. De no sentarte y analizar tus números. De no saber cuál es la rentabilidad real que puedes obtener a invertir en esa propiedad. Piensa que las inversiones es un juego. Y todo juego profesional, pues sabes si ganas, pierdes o empatas. Y aquí pasa lo mismo. Para ti, ¿qué es ganar en invertir en bienes raíces? Tener un 10 o más por ciento anual sobre lo que tú estás invirtiendo. ¿Cuánto? ¿Cuánto es empatar? ¿Cuánto es perder? ¿Quién tiene esos números? Tú como inversionista. Tú te debes colocar en este juego: yo voy a ganar si tengo esta rentabilidad. Ahora, no tener una estructura legal. Al no manejar la estructura legal, puedes perder dinero. ¿Qué necesitas? ¿Cuál es la solución? Porque aquí no solo venimos a hablar de los errores. Vamos a entregarte de una vez la solución para que sepas qué hacer en cada etapa. La solución en la etapa 1 de la decisión e inicio es tener desde antes de comprar una estrategia clara de cómo vas a seleccionar tus propiedades. ¿Cuál es el no negociable de la inversión que vas a realizar? Obtener una asesoría especializada y tú generar el hábito de tener una disciplina financiera desde el día 1. Esto es lo que necesitas organizar para poder pasar a la segunda etapa. ¿Y cuál es la segunda etapa? Etapa 2, vamos a tener una etapa de crecimiento y de apalancamiento. En esta etapa 2, ¿dónde te encuentras? Ya has realizado entre 2 a 5 inversiones y tienes un portafolio, o has podido comprar y vender un portafolio que está entre los 100,000 y 500,000 dólares. ¿Qué decisiones se toman? Aquí debemos tener muy presentes cómo empezar y a usar el crédito estratégicamente. Ahora, recuerda que el crédito en nuevo te lo puede dar el mismo constructor y en usados pues te lo da los bancos. Definir zonas y tipos de activos preferidos. ¿En qué prefieres? ¿En edificios residenciales donde no permiten rentas cortas o en edificios donde sí permiten rentas cortas, en ciudades turísticas o en ciudades en crecimiento? ¿Qué estás buscando? Y ya debes empezar a crear una estructura societaria básica, porque vas a empezar a apalancarte tanto de manera natural como de manera jurídica. ¿Qué los frena? ¿Qué frena a los inversionistas o a las personas en esta etapa 2? El miedo al apalancamiento, porque de nuevo, ¿de dónde nace el miedo? De no tener la información necesaria de cómo hacerlo, de asumir que una cosa se puede hacer de alguna manera cuando no se ha estudiado y realmente se debe hacer de otra, cuando entra la duda. Ahí es cuando se frenan las personas. Falta de historial crediticio. Mira, hoy estuve hablando con un gran amigo que me dice: mira, Luisfer, yo compré un apartamento en un proyecto sobre planos y estoy arreglando mi historial crediticio para que el momento en que me escritura el apartamento yo tenga pues el puntaje necesario para poder acceder al crédito
¿Qué necesitaría en ese momento para poder escriturar el apartamento? Me estaba diciendo eso. ¿Y por qué me lo estaba diciendo? Porque un amigo lo llamó el día de ayer a preguntarle si le podía ser fiador en un producto. Y él dijo, y esa fue su respuesta: ¿sabes qué? No lo puedo hacer porque no puedo poner en riesgo las inversiones que tengo visualizada hacer con la estrategia que ya hemos implementado. Entonces, buenísima respuesta. No tener ni idea de cómo escalar sin arriesgar lo acumulado. Mira, debemos tener un plan. Si no tienes aún un plan de cómo comprar propiedades, pues no te dé miedo de alzar la mano, que con mucho gusto te podemos ayudar. Y el punto de actuar sin mentoría. Estoy totalmente convencido que si tú entras a una mentoría con nosotros de cómo invertir en bienes raíces, pues estas etapas, que hay cierto tiempo también para pasar de una a otra, vas a pasar mucho más rápido. ¿Para qué? ¿Y para qué nos gusta tener una cierta velocidad aquí? Para que puedas llegar a tu número de seguridad económica mucho más rápido y seguro. ¿Cuál es la clave de esta etapa? Entender muy bien cómo nos vamos a apalancar y en qué momento nos debemos apalancar. Y saber, mira, te voy a decir algo. Hay una pregunta que nos hacen mucho personas que están comprando en proyectos sobre planos. Me dicen, Luisfer, mira, me entró una plata de un negocio que realicé. ¿Qué me dice si tomo esa plata y la abono a las cuotas que tengo dentro del proyecto inmobiliario? Mi respuesta enseguida es, no, ¿cómo vas a hacer eso? Por favor, no lo hagas. ¿Por qué? Porque el descuento financiero que te puede dar una constructora por adelantarte o pagar anticipado no va a ser muy significativo, ni tan significativo de lo que te puede dar un CDT. Entonces, ¿qué hago yo? Por ejemplo, yo tengo la oportunidad de poder comprar el 30% de una vez de las cuotas que me pueden dar en un proyecto 30-70. Pero no lo hago. ¿Por qué no lo hago? Porque yo prefiero abrir varios CDTs, que este se me vence el 30, por ejemplo, en un mes, y es el dinero suficiente para pagar la cuota que tengo con la constructora, y hablo otro CDT que sea 2 meses para que sea el dinero suficiente para pagar la cuota de la constructora. Y así, y me dice, Luisfer, entonces has abierto 36 CDTs. Sí, ya está más algunas veces, porque ahí tengo el dinero, ¿cierto? Me estoy apalancando con los intereses que me puede dar un banco, y asimismo esos mismos intereses me están pagando el apartamento que compré. Bueno, son estrategias que también vemos a profundidad y vemos qué bancos nos pueden dar las mejores tasas para que puedas aplicar esta estrategia en tu compra de propiedades. Entonces vamos por la etapa 2. Aquí ya tenemos entre 2 y 5 inversiones. Ahora nos vamos a la etapa 3. Aquí vamos a consolidar nuestro portafolio y lo vamos a diversificar. ¿Esto qué quiere decir? Es cuando ya tenemos un portafolio entre 6 a 10 inversiones. Ya estamos hablando que tenemos un portafolio entre $500,000 a $1 millón. ¿Cuál es el enfoque que debemos tener aquí? Proteger lo acumulado, proteger lo que hemos hecho hasta el momento y diversificar por tipo, activo y geografía. Por ejemplo, en este momento, si ya has invertido, pues vamos a comenzar invirtiendo en Colombia, y si ya has tenido ciertas inversiones en Colombia, ya podemos ver oportunidades de dolarización de tu patrimonio, como invertir en Panamá, en República Dominicana, inclusive en Estados Unidos. Y ahí empezamos a diversificar riesgo país. Debemos tener presente en esta etapa 3, cuando estamos pasando entre 6 a 10 inversiones, tener una estructura tributaria optimizada. Ya hemos creado una sociedad y tenemos un flujo de caja constante. Si vamos a abrir o si vamos a invertir en el exterior, y lo que hemos apuntado por invertir en el exterior es para que esos apartamentos nos generen un flujo de efectivo, ahí sí, así la recomendación es crear una sociedad en el exterior. Entonces, ¿cómo nos vamos a apalancar y cómo vamos a encontrar las personas especializadas que nos puedan ayudar con eso? ¿Cuál es un error frecuente en esta etapa 3 del inversionista? Ya vamos por la mitad. Es seguir operando como si fuera la etapa 1. Seguir no teniendo orden, no teniendo una consolidación del portafolio que estás teniendo, sin procesos, sin equipo y sin visión a largo plazo. Recordemos, yo pienso que ya te estás llevando una idea que te quiero regalar el día de hoy, y es tener un orden en tus inversiones y que sepas muy bien para dónde vas, para que tengas unos ingresos predecibles. Ese es el objetivo de este entrenamiento. Y ahora pasemos a la etapa 4 y 5, que es expansión y seguridad. ¿Qué pasa en la etapa de expansión? Bueno, aquí ya tenemos más de 10 inversiones. Ya
ya tenemos un portafolio superior al del $1.000.000, que nos está también generando una renta pasiva real, porque ya no estamos en un punto de compraventa, 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 sino que ya podemos apuntarle a un flujo efectivo gracias al tamaño del portafolio que tenemos. Si te estoy hablando en chino, hey, no dudes en hacer cualquier pregunta en el chat, que explico todo. Y si aún no tienes y si aún no estás en la comunidad de inversionistas del Club Inversionistas que tenemos, pues aquí vas a encontrar un link donde te vas a poder de manera sin costo, de manera gratuita, ser parte de este club. Y pasamos a la última etapa, la etapa número 5, la de seguridad económica. Aquí ya tenemos más de 25 inversiones, ya tenemos un patrimonio diversificado, tenemos un legado, tenemos una protección familiar para nuestros hijos y para los que vienen si la saben administrar. Y aquí es donde tenemos libertad financiera real y verificable. Aquí es cuando realmente tienes el tiempo para poder hacer lo que más te gusta hacer. Debo ser sincero contigo, la etapa 5 no se alcanza con suerte. Se construye con estrategia, disciplina y las personas correctas activadas. Ahora yo te hago una pregunta. Primera pregunta, ¿en qué etapa te encuentras? Y segunda pregunta, por favor responder en el chat, ¿a qué etapa te gustaría llegar? Y una última pregunta, ¿te gustaría un acompañamiento para que puedas alcanzar esa etapa que tanto deseas? ¿Eso qué significaría para ti? Perfecto. Entonces vamos a entender un poco más los niveles de inversión que exige de cada uno de nosotros. Entonces aquí me permití hacer una tabla donde hablamos de los 5 niveles, qué dificultad tiene cada nivel, lo que debemos aprender en cada nivel y qué está frenando a las personas a llegar a ese nivel o a pasar al siguiente nivel. Entonces, nivel 1, el de inversión, el que estamos entre $30,000 a $100,000. La dificultad es baja media. Lo que aprendan son las estrategias básicas de cómo escoger la inversión adecuada y cómo realizar un análisis para entender si es una buena inversión lo que estoy realizando. ¿Qué frena? Bueno, el miedo, la falta de información, algunas veces no saben dónde encontrarla y eso lo que genera es parálisis. Ahora vamos al nivel 2. Aquí ya estamos entre 2 a 5 inversiones, ya tenemos un portafolio entre $100,000 a $500,000. Aquí encontramos una dificultad media. Sí entiendo, porque yo estuve en un momento que no entendía o que la cabeza no me cabía cómo una persona podía tener 5 inversiones en bienes raíces. Me parecía algo que nada más era exclusivo de cierto club o para ciertas personas. Pero ¿sabes por qué pensaba eso? Primero, porque no estaba mentalmente preparado, con la mente abierta para entender que yo también lo podía hacer. Porque si yo llego a entender, o si yo tengo en mi mente que sí lo puedo lograr, ya no digo que no lo puedo hacer, sino me empiezo a preguntar cómo lo puedo hacer. O sea, no me voy a negar la oportunidad de decir, no, eso no es para mí. Porque no me empiezo mejor a preguntar cómo lo puedo hacer. Y aquí empecé a entender conceptos de apalancamiento, flujo de caja y cómo armar una estructura y un plan para poderlo lograr. Y después, de acuerdo a mi realidad, ahí sí poder decir, hombre, esto sí es alcanzable para mí. O tendría que ser muchas cosas para yo poderlo alcanzar, pero ya sé qué cosas debería hacer para poderlo alcanzar. No entender lo lindo que es esto. Pero ¿qué frena a las personas para llegar al nivel 2? La falta de crédito, no saben cómo acceder a un crédito y el tema de actuar solo. Seguramente has entendido que para tener grandes portafolios no es sencillo hacerlo solo. Siempre debes tener un equipo atrás que te ayude a lograrlo. Pasamos al siguiente nivel, cuando ya tenemos entre 6 a 10 inversiones. Es decir, ya estamos hablando de un portafolio entre $500,000 a $1 millón. Aquí la dificultad es alta. Aquí menos personas tienen entre 6 y 10 inversiones en bienes raíces. Por lo tanto, ¿qué debemos tener o optimizar en este nivel? Debemos tener una optimización tributaria y debemos empezar la diversificación. Recordemos el punto de dolarizar el patrimonio. ¿Qué lo frena? Hombre que no tienen equipo, que no tienen una estructura societaria, que no saben cómo hacerlo, que aún no han encontrado la asesoría adecuada para poder hacerlo. Y ahora vamos al nivel número 4. Cuando ya tenemos más de 10 inversiones, cuando ya tenemos un portafolio superior a $1 millón, esta dificultad sí es muy alta. Pero ¿qué aprendemos en este punto? Tener una gestión de patrimonio optimizada, ya entender cómo es el tema de renta pasiva y cómo la podemos potencializar. Y entendemos cómo debemos de organizar para dejar realmente un legado.
Para esto, ¿qué nos frena? Que algunas personas lo ven con un complejo legal, cambiario y fiscal, pero todo eso se resuelve con asesoría. Cada nivel tiene un código distinto, lo has notado. Lo que funciona en el nivel 1 puede destruirte en el nivel 3. Y es por eso que es importante que nos mantengamos actualizados por medio de estos entrenamientos para que sepamos hacer en cada nivel. Pero lo más importante, ¿sabes qué es también? Motivarnos a tomar acción. Recuerdo que estuve en un evento a principios de este año donde le pregunté a inversionistas, hombre, la primera pregunta fue: ¿a qué edad realizaste tu primera inversión en bienes raíces? Me preguntaron. Y la siguiente pregunta es: si tuvieras que darle un consejo a un inversionista, ¿qué consejo le darías? Y la respuesta del 80% fue que haga su primera inversión cuanto antes. Ahora, yo le sumaría que haga su primera inversión cuanto antes con estrategia y un análisis de la inversión que va a realizar. Es decir, que primero invierta en sí mismo para entender cómo hacer una estrategia y cómo hacer un análisis para poder invertir. Te pregunto, ¿te gustaría saber qué estrategia utilizamos en el club de inversionistas y cuál es el análisis que realizamos para saber si es una buena propiedad o no? Si te gustaría saberlo, por favor, escribe el número 4 en el chat. Quiero que te lleves esta imagen que ves en pantalla en este momento. Te lo quiero decir y quiero que lo repitas. El problema no es el dinero. El problema es la falta de estrategia. Y si quieres aprender más acerca de estrategia de invertir en bienes raíces, te invito el jueves, ¿sí? Este jueves a las 7 de la noche al Megasalón Inmobiliario Online, donde vamos a estar presentando entre 2 o 3 oportunidades de inversión. Las vamos a analizar para que aprendas cómo hacerlo y así, si deseas, poder tomar una decisión. Entonces, en resumen, las 5 fases del portafolio. Tu portafolio no crece al azar, crece por fases. Cada fase tiene un plan, un horizonte de tiempo y una preparación específica. Entonces, Luisfer, ¿cuánto me puede llevar cada una de las fases? Esto realmente, las inversiones en bienes raíces, es de toda la vida. Entonces, si sabemos que es inversiones de toda la vida, donde vamos a ir multiplicando nuestro patrimonio para poder seguir invirtiendo más, entonces, ¿cuál es el mejor momento o cuál es el mejor momento para empezar? El mejor momento para empezar es hoy mismo y espero que también lo estés viendo así. Bueno, la fase 1, sentar las bases para realizar nuestras 2 o 3 primeras inversiones. Esto nos va a tomar entre 0 a 2 años. La fase 2, vamos a ir escalonando de forma inteligente. ¿Qué es de forma inteligente? Sabiendo cómo manejar los créditos a nuestro favor o el dinero de terceros a nuestro favor. Y esto es entre 3 a 4 años. Ya hemos realizado entre 4 o 5 inversiones y créeme que si lo hemos hecho bien ya con estas 4 o 5 inversiones y si has organizado tu dinero, seguramente ya no vas a tener que depender de ninguna pensión, porque vas a tener el dinero suficiente para poderte sostener. Entre 4 a 5 años vamos a la solidación, es decir, la consolidación del portafolio. La fase 4, vamos a entender cómo generar ya ingresos pasivos. Ya tenemos el suficiente dinero, porque las primeras fases es para multiplicar el dinero de manera rápida. Y ya en la fase 4 vamos a entender, bueno, listo, ya con el dinero que hemos hecho es suficiente para ponerlo a trabajar y ya tener un flujo de efectivo hacia nosotros. Y la fase 5 es cuando ya nos retiramos, estamos retirados y podemos dejar un legado y tener libertad de tiempo. Estoy totalmente convencido, si esto, dado tu caso, nos sentamos, lo estudiamos y hacemos un plan personalizado para ti, vas a entender cómo puedes tú llegar entre 26 a 50 inversiones en bienes raíces. La mayoría de inversionistas están en la fase 1 o 2, pero sin saberlo, actuando como si ya estuvieran en la fase 4. Ese desajuste es lo que genera pérdidas silenciosas. Evita perder dinero en la compra de propiedades. Y lo que nadie te pregunta en una notaría, 3 preguntas. De acuerdo de la fase o la etapa que te encuentres como inversionista, ya tienes una estructura legal. Si estás invirtiendo en el exterior, ya tienes una empresa constituida en el exterior. Sabes qué tipo de empresa necesitas al momento de invertir en bienes raíces y tener cierto tipo de propiedades. De acuerdo a tu situación, ¿estás pagando más impuestos de lo necesario o estás pagando lo justo? Recuerda que la planeación tributaria puede ahorrarte miles de dólares al año. Ahora, si estás invirtiendo en el exterior, ¿cómo estás manejando el riesgo cambiario?
Y sabes, debemos ser en las primeras etapas, yo diría que las 3 primeras etapas debemos entender muy bien. Siempre debemos, antes de comprar, debemos saber en qué momento vender. Y no sé si me estoy dando a entender en este momento porque puede ser un poco confuso. Y quiero que anotes esta frase. Antes de comprar, debes tener definido en qué momento vender. Toda inversión, escúchame bien, toda inversión necesita una estrategia de liquidación o de transferencia o de salida, como lo quieras llamar. Entonces te traigo 3 casos de 3 inversionistas, 3 etapas, para que entiendas un poco de lo que puede estar pasando con las personas. Y el primero es Carlos, el que está iniciando. Compró su primer apartamento en Medellín con $50,000, sin análisis de rentabilidad, sin estructura legal. Ahora, ¿qué sucede con él? Que hoy está pagando más en administración de lo que recibe en arriendo. No sé si has escuchado el cuento, no, voy a comprar una propiedad, la voy a colocar en arriendo y con lo que recibe en arriendo voy a pagar el crédito hipotecario, y la realidad termina siendo diferente porque no puede lograr o llega a hacer eso. Bueno, ese es el caso de Carlos. Entonces, ¿cuál es la solución para eso? Antes de invertir, tener una estrategia y una asesoría desde el día 1. Debemos saber cuánto dinero vamos a solicitar y de cuánto en promedio van a quedar esas cuotas, hacer una ACM, que es un análisis comparativo de mercado en el sector donde estás comprando el apartamento, y entender si la renta que me puede dar, ya sea por renta tradicional o rentas cortas, si me puede llegar a suplir el tema del crédito, y no solo del crédito, sino del predial, manutención, etcétera, etcétera. Marcela, ella está en el punto medio, tiene 4 propiedades en Bogotá y Miami, ya dolarizó una parte de su patrimonio. Sin embargo, tiene una rentabilidad irregular, está pagando impuestos de más. ¿Por qué? Porque no tiene sociedad. Siente que trabaja para sus inmuebles y no realmente ha colocado sus inmuebles trabajar para ellos. La solución: hacer una optimización fiscal y una estructura societaria. Vamos a ver realmente qué es lo que está pagando y entender cuál es la sociedad que necesita para realizar sus inversiones en el exterior. Y Roberto, el avanzado, tiene 2 inmuebles en Colombia, Panamá y Estados Unidos. Ya tiene un patrimonio superior a los $2 millones. Sin embargo, no tiene un plan de legado. ¿Qué pasa a Roberto si le llega a suceder algo? Sin estrategia cambiaria. Tiene el capital atrapado sin generar renta pasiva real. ¿Cómo está manejando ese tipo de cambio? ¿Cuál es la solución para Roberto? Tener una estructura de legado y una diversificación activa. Entonces, debo darte a entender que cada persona está en un momento diferente, pero si no tiene una estrategia atrás, si no tiene una optimización de sus inversiones, si realmente no tiene una estructura de salida de sus inversiones, pues se está perdiendo dinero. Y tú no puedes permitirte perder dinero en un negocio tan bonito como es el de los bienes raíces. Entonces, ¿cuál es la invitación? El momento de actuar es ahora. Te quiero poner a tu disposición el Club de Inversionistas si aún no estás. Es totalmente sin costo. Esta es una comunidad exclusiva de inversionistas en etapas similares a la tuya. Aprende, conecta y avanza acompañado. En este Club de Inversionistas enviamos tips de inversión, enviamos capacitaciones como estas. Todos los días estamos enviando información de valor. Ahora, si tú tienes un caso puntual, si ya estás próximo a comprar o si compraste y deseas saber si lo estás haciendo bien, pues también no dudes en solicitarnos una asesoría estratégica, donde vamos a realizarte un diagnóstico personalizado de tu portafolio. Identificamos en qué etapa estás de inversión y qué necesitas para avanzar. ¿Y cuál es la recomendación para los próximos pasos? Define tu etapa hoy. ¿Dónde estás? ¿En qué te encuentras? Vuelve a ver este entrenamiento. ¿En qué etapa te encuentras? Estructura tu plan de esta semana de cómo organizar lo que ya tienes en bienes raíces para sacar el mayor provecho. Porque recuerda que si no estamos potencializando lo que hemos invertido en bienes raíces, estamos perdiendo dinero silencioso. Y claro, y porque no sabemos y no lo vemos, pues no nos duele tanto. Y aquí la recomendación es: empieza a construir patrimonio real este mismo mes. El inversionista que actúa con estrategia hoy no tiene que arrepentirse mañana. Tu patrimonio no puede esperar más. Y con el entrenamiento del día de hoy,
¿Qué vimos? Vimos cuáles son los errores que está cometiendo un inversionista, en qué etapa se encuentra un inversionista y cuáles son las soluciones que puedes tener para cada etapa que te encuentras. Espero que este entrenamiento haya sido de satisfacción para ti, que te hayamos agregado valor y nos vemos en una próxima oportunidad. Bye.